navío inglés Loch Earn, y tan solo 20 minutos después, este navío se había hundido. Las 4 hijas de Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. estuvieron entre las 226 personas que perecieron en nuestro canal. La esposa de Spafford, una de las pocas personas Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Spafford inmediatamente se embarcó a Inglaterra para reunirse con su más quebrantada y afligida esposa. Cuando su barco pasaba por el lugar aproximado donde sus hijas se habían ahogado, Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. este hermoso hijo. En 1800 Bienvenidos. se mudaron a Jerusalén y trabajaron compartiendo a Cristo en las comunidades judías y musulmanas. Ahora entendemos cada una de las letras de esta alabanza, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros quizás no hemos pasado aflicciones que quizás a lo mejor no se alcanzan a comparar con las tragedias que pasó nuestro hermano? Pero en medio de ahí podemos decir que estamos bien con nuestro Señor, porque Él es el que mueve nuestras circunstancias y lleva nuestra vida. Y confiamos de que todo lo que le pasa al Hijo de Dios redunda en bien para los que le aman, ¿verdad? Amén. Cantemos esta alabanza, Juanito.
gloria, toda la honra y toda la alabanza. Qué maravilloso es poder decir que estamos bien con nuestro Señor, ¿verdad? Es un gozo maravilloso. En el culto de oración, la predicación nos decía sobre el gozo de la salvación. Que el Señor, cuando nos puso el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos dotó con estos frutos del Espíritu. Y que dentro de estos gozos del Espíritu, de estos frutos del Espíritu estaba el gozo. Y este es lo que podemos nosotros decir en esta mañana, que tenemos el gozo de la salvación. Y si usted ha sentido que ese gozo ha decaído, pídale al Señor que se reactiven estos frutos dentro de su vida, ¿verdad? Para que podamos estar delante de su presencia, gozosos en el Señor, y aún en medio de nuestras circunstancias podamos decirle al Señor: Señor, contigo estoy bien. Mis hermanos, los voy a invitar a tomar asiento. Y los voy a invitar a que tomen sus Biblias y que podamos leer la lectura bíblica para hoy. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 22, del versículo 22 al 29. ¿Lo hemos encontrado, mis hermanos? Para el que no tenga Biblia, que no debiera ser, para aquel que es nuevo, que quizás no tiene Biblia, está siendo proyectada la lectura también acá en el Data, para que podamos seguir la lectura. Hechos 22, del versículo 22, el encabezamiento dice: Pablo en manos del tribuno. Y dice así la palabra del Señor: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Sabemos que la lectura bíblica está hablando de Pablo, ¿verdad? Cuando comenzaron sus tribulaciones en Jerusalén. Vamos a orar al Señor. La lectura bíblica va a ser exhortada por el pastor más ratito. Vamos a orar al Señor. Nuevamente nos vamos a presentar delante de su presencia. Sabemos que en nuestro país están aconteciendo diversas situaciones, se están aprobando leyes, que sabemos que quizás muchas de esas leyes van en contra de muchos de nuestros principios, ¿verdad? Y valores. Como hijos del Señor, nosotros tenemos que orar al Señor por esto, para que el Señor dé sabiduría, ilumine las mentes de quienes nos están gobernando. Sabemos también, si es cierto por la palabra, que la sociedad y que el mundo no viene en tiempos mejores. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que tener claro lo que pensamos, tener claro nuestros principios y valores. Venía escuchando en la radio, a veces de maneras equivocadas queremos hacer
conocer o queremos hacer prevalecer nuestros principios o queremos hacer saber a la sociedad o a la comunidad que nosotros pensamos diferente. Yo creo que a veces, si bien es cierto, es importante alzar la voz y decirlo, a veces es más importante demostrarlo con nuestros hechos que quizás a lo mejor andarlo propagando. Porque a lo mejor si lo hacemos de la manera equivocada, vamos a estar actuando mal y vamos a estar dando mal testimonio. Más cuando nosotros somos consecuentes con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestro testimonio, quizás a veces hablamos mucho más que nuestras palabras, que a veces son equivocadas, a veces no las hilamos bien, más con una conducta correcta delante del Señor, con una conducta íntegra en todas nuestras áreas de nuestra vida. No solamente acá en la iglesia, porque acá en la iglesia es fácil pasar por santo. En nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en la calle. A veces en la calle es tan fácil perder la paz del Señor, ¿verdad? En la ciudad en la que vivimos, pero que el Señor nos ayude. Porque tampoco se trata de andar viviendo como los jóvenes dirían, como santurrones por ahí, ¿verdad? No, no se trata de eso, sino que con una consecuencia de vida. Por eso vamos a orar al Señor por todas estas cosas que están aconteciendo en nuestro país y fuera de nuestro país. Que el Señor tenga misericordia. La semana pasada orábamos por los misioneros que se encuentran fuera. Nosotros vivimos, gracias al Señor, todavía en un oasis. Pero vemos que afuera hay muchos hermanos que están, para ellos ya comenzó la persecución. Para muchos de ellos ya vino el fin. Muchos de ellos ya han sido asesinados por la causa de Cristo. Por eso tenemos que orar al Señor para que se levanten más obreros dispuestos a seguir llevando el Evangelio de Cristo y que muchos más alcancen esta salvación que nosotros por gracia y misericordia hemos alcanzado. Vamos a orar por los hermanos que se encuentran enfermos, por los que están en recuperación. Vamos a orar por aquellos hermanos que andan de vacaciones para que el Señor los guarde, puedan disfrutar este tiempo que el Señor les regala por misericordia. Hay muchos motivos por los cuales orar, mis hermanos. Y yo le voy a invitar de que usted se acerque al que tiene a su lado, si está con su esposo, con algún hermano, o si no se conoce, acérquese al lado de su hermano, pregúntele el motivo de oración que tiene, porque todos, cual menos tenemos un motivo de oración. Pregúntele a su hermano si tiene algún motivo de oración, únanse en oración, vamos a orar un momento, y luego le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Bonet que nos levante de esta oración. Ore como guste, si guste orar de rodillas, puede orar sentado en su asiento, si gusta ponerse de pie, como usted guste. Pero comencemos este tiempo de oración. Amén.
elevando nuestro ruego, nuestra oración, nuestras peticiones, nuestra gratitud. Y te suplicamos, Señor, que tomes el clamor de tu iglesia. Tomes el clamor de tu iglesia y tú lleves toda carga, toda ansiedad. Responda, Señor, también los anhelos del corazón y muestres tu voluntad a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque podemos tener este tiempo de oración. Y he aquí que hemos elevado nuestra voz a ti y te rogamos que tú prestes tu oído y hagas misericordia a todos y cada uno. Danos tu bendición y toma, Señor, toda necesidad, toda carga y sé propicio a nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Le hemos presentado nuestras cargas al Señor, nos hemos presentado delante de Él, así que ahora le vamos a alabar, le vamos a exaltar, porque tan solo Él se merece esta alabanza y la adoración de su pueblo. Le vamos a pedir a los chicos que suban, a Juanito, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar delante de su presencia y nos seguiremos gozando delante del Señor. Amén. Amén. Estamos contentos de poder reunirnos, de poder compartir como comunidad y de celebrar juntos el milagro del Señor Jesús, su milagro de venir, de morir por nosotros y de resucitar por nosotros. Y Él ahora vive. Y eso es lo que vamos a cantar. Vamos a cantar esta canción que dice celebrar. Él vive, Él por siempre reinará, no solo en nuestras vidas, sino en todo el mundo, porque Él es el Rey. Y ahora vamos a cantar
que Él ha cambiado nuestro lamento en danza a través de su vida, a través de su sacrificio. Él nos dio alegría nuevamente. En Él tenemos esperanza. Él no solo nos dio salvación, Él cambió nuestro lamento, nuestra tristeza en danza. Él cambió todo en nuestras vidas, íntegramente, no solo un área, completamente. Ahora con esta canción vamos a decirle, Señor, por el poder de tu amor, cámbiame, renuévame. Porque es su amor el que nos sostiene, es su amor el que día a día nos da fuerza para continuar nuestra vida. Por su gracia, por la gracia que hemos encontrado en Él. Por la gracia
Amén. Vamos a ofrendar al Señor. Las personas que están preparadas para tomar la ofrenda, por favor le pido que pasen a ubicarse. Nuestra adoración al Señor no es solo con cantar y tampoco solo con ofrendar monetariamente. Nuestra adoración al Señor es un caminar diario en el cual decidimos someter nuestras vidas a Él y todo lo que somos a Él. Y eso mismo estamos diciendo ahora con nuestras ofrendas. Y le adoramos porque no hay nadie como Él. Como su creación, nosotros nos rendimos a Él. Y mientras los hermanos pasan la ofrenda, nosotros vamos a comenzar a cantar esta canción también, que dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Pueden pasar, hermanos. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo le amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo,
Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque nos tomas de la mano, Señor, y nos sostiene. Incomparables promesas nos das. Te dedicamos todo a ti, dedicamos la ofrenda a ti, dedicamos nuestra alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos y todas. Dice el Evangelio de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos han pedido oración especial por un hermano que está con mucho dolor, que está enfermo, y vamos a hacerlo, vamos a orar al Señor, vamos a orar como iglesia. Hemos dicho que nuestra tarea es la de acompañarnos, y bueno, los momentos de dolor, también dolor físico, son especiales momentos de acompañamiento. Entonces yo quiero pedir a Carlos y Manaldi que pasen aquí adelante. Si alguien más quisiera tener un tiempo de oración con nosotros, que nosotros pudiéramos orar por ustedes poniendo nuestras manos, los invito a pasar aquí adelante. Mientras nosotros como iglesia vamos a cantar al Señor, y quiero pedir a los diáconos que todavía estén por Santiago y que puedan acompañarnos aquí adelante a orar, que se acerquen, por favor.
Muchas gracias, Señor, por este tiempo de oración que hemos podido tener. Gracias por darnos la oportunidad de orar unos por otros, de acompañarnos en medio del dolor, a veces emocional, espiritual y también el dolor físico. Señor, recibe la gloria y la honra. Nuestra confianza, nuestras esperanzas están absolutamente puestas en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, es un gusto verlas de nuevo. Gracias, muchas gracias, hermanos, hermanas. Y poder compartir un momento de reflexión en la palabra del Señor. Algunos ya están regresando de sus vacaciones, otros están por salir, otros están descansando en la ciudad. Algunos están saliendo los fines de semana, por eso no nos vemos o no nos vamos a ver, con algunos probablemente muy seguido durante el verano. Quienes se queden acá o pasen por Santiago, cada fin de semana tendremos, por cierto, nuestra reunión habitual a las 11 de la mañana. Y ya en marzo comenzaremos con las 2 reuniones. Probablemente el segundo domingo de marzo comenzaremos ya con los 2 cultos que hacemos durante el año, ¿no? Pero en verano nos juntamos a las 11 de la mañana. Y continuamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 22, versículos 22 al 29. Hechos, capítulo 22, versículos 22 al 29. Ahí lo tienen ustedes en la proyección. Dice así: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Cuando uno camina en la fe cristiana, hay una serie de metáforas que se usan para explicar de qué se trata esto de la fe. Son muchas veces expresiones metafóricas incomprensibles para los que no son creyentes. Es una especie de jerga evangélica. Después de algunos años uno se ríe un poco de cómo los evangélicos hablamos de forma tan incomprensible a veces para otros. Pero todo grupo social tiene algún tipo de lenguaje, algún vocabulario propio que los identifica y que solo ellos entienden. Nosotros hablamos frecuentemente de caminar. Caminamos en la fe. Y le preguntamos a un hermano a cuya esposa no vemos en la iglesia y su esposa camina,
Sí, camina. Solamente si entiende de qué estamos preguntando va a poder responder. ¿Y su marido camina? Sí, camina. Se fue al mundo. Se fue al mundo. Anduvo en Egipto. Bueno, una serie de expresiones que para nosotros tienen mucho sentido y que probablemente otros no entenderán. Pero efectivamente, uno de los grandes temas dentro de la vida de la iglesia o de las iglesias en general es cómo caminar en la fe. Cómo caminar en medio de este peregrinaje, porque nosotros los evangélicos nos declaramos peregrinos. Peregrinos porque estamos de paso en este mundo que no es la meta final, ¿no? Vamos, como confesamos todavía en jerga evangélica, a la patria celestial, al lugar que el Señor preparó para nosotros y que son las habitaciones eternas. Pero en este mundo, en esta vida, nos confesamos peregrinos. Entonces las grandes preguntas, o una de las grandes preguntas que surgen, tiene que ver con los límites y posibilidades que tenemos en este peregrinaje en el mundo. ¿Cómo vivir? ¿Cuáles son los límites de nuestro caminar cristiano en una sociedad que no es la patria definitiva, pero en la cual tenemos que caminar y en medio de la cual tenemos que vivir todo el tiempo que el Señor nos permita vivir acá, nos dé vida? ¿Cuáles son los límites de nuestro peregrinar? ¿Cuáles son las posibilidades? Siempre ha habido acá dos caminos muy marcados, dos polos, quienes se aíslan completamente de la sociedad porque consideran que si esta no es la patria definitiva, entonces nos declaramos enemigos de esta patria, nos declaramos enemigos de la sociedad y nos aislamos. Expresión de eso fueron los monasterios, que desde bien temprano fueron ocupados por cristianos que consideraron que debían aislarse completamente de la sociedad en la cual vivían, como una manera de protestar contra la perversidad de esa sociedad. También como una forma de protegerse de la influencia de esa sociedad. Entonces nos aislamos. Otras versiones parecidas a los monasterios son prácticas que los evangélicos suelen usar. De ninguna manera participar en la sociedad, no contaminarse, no opinar sobre política, no participar de actividades culturales que la sociedad proponga, por ejemplo, el cine, el teatro, el fútbol, la ropa, la moda. Separarse de todo eso. Eso está en un polo. En el otro hay quienes practican una vinculación total con la sociedad, al punto que uno no puede distinguir qué era lo genuinamente cristiano de este que se vinculó a la sociedad. Y muchas veces en esa otra práctica de comulgar, voy a decir, con el mundo, con el sistema mundo, el elemento cristiano se diluye a tal punto que no sabes qué es ser un cristiano, porque sencillamente ese elemento cristiano desapareció en la vinculación. Esos son dos polos. Eso ha marcado potentemente la vida de las iglesias. Por cierto, entre ambos polos hay un mundo gigantesco, una cantidad enorme de límites y posibilidades, pero a veces somos tan radicales que en esta toma de posición o nos vamos a un lado o nos vamos al otro y no nos damos cuenta de que era necesario parar un ratito, reflexionar un poco en esto. Me parece a mí que el texto que acabamos de leer habla de eso.
de los límites y posibilidades, o nos invita, nos empuja a hablar de los límites y posibilidades de nuestra vida en el mundo o en la sociedad. El capítulo 21, el capítulo anterior al que acabamos de leer, mostraba a Pablo llegando a Jerusalén. En Jerusalén, este apóstol al mundo no judío, en Jerusalén se había encontrado con las máximas autoridades del cristianismo de raigambre judía. Recuerden siempre que había un cristianismo de matriz judía, pero también a estas alturas había un cristianismo de matriz gentil, o sea, de matriz no judía. Ese cristianismo no practicaba muchas de las ceremonias que el cristianismo de matriz judía todavía practicaba. Entonces Pablo, que era el apóstol a ese cristianismo gentil, helenizado, no era bien visto por sus hermanos cristianos de Jerusalén, que sí practicaban un judaísmo de fuerte raíz judía, en el que las ceremonias judías se guardaban con mucho celo todavía. Así es que le dicen los líderes de la iglesia en Jerusalén: bueno, pero mira, para evitar problemas con los hermanos que son más celosos de la ley judía, participa en algunos rituales acá para que ellos digan: ah, era mentira todo lo que se decía del apóstol. Haz algo para caer bien. Trata de agradar un poco a estos hermanos que son un poco más radicales que tú respecto del judaísmo. Y Pablo lo hace, según lo que dice el capítulo 21, entonces entra incluso en el templo, pero en el templo lo agarran estos radicales cristianos judíos y judíos derechamente, y lo empiezan a zarandear, lo quieren matar, cierran el templo con Pablo adentro, no para hacerle un manteo, sino para ajusticiarlo. Y las autoridades romanas, o los representantes de las autoridades romanas que están ahí, lo rescatan, porque el judaísmo, como está bajo administración romana, Jerusalén está bajo administración romana, no puede tomar la justicia en sus manos. Entonces el tribuno, el comandante de una parte del ejército que está que tiene como colonia Siria, pero que tiene cierta autoridad sobre Jerusalén, está presente, interviene para rescatar a Pablo, diciendo: bueno, esto no les toca a ustedes, nos toca a nosotros controlarlo. Gracias a estos soldados romanos, Pablo se salva de ser ajusticiado por los judíos. Lo que gritan los judíos respecto de Pablo es impresionante. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. El texto no nos aclara si esto se lo gritan a Dios así como algo desesperado: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva, o si se lo están gritando al comandante de esta guarnición de soldados afincados en Jerusalén, para que él, ¿cierto?, todo el imperio romano, cuya autoridad se deposita sobre este comandante, quite de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Pero los que gritan esto son los judíos que están ahí. ¿Qué es lo que hizo Pablo para merecer esta furia judía? El versículo 21, que es el versículo anterior al párrafo que leímos nosotros, dice que Pablo está narrando su historia y dice: pero me dijo, Dios le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
Y el versículo 22 que leímos nosotros al comienzo. Y le oyeron hasta esta palabra. Y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Qué fue lo que ocasionó la ira de los judíos? Este discurso de Pablo, en el que dice que Dios lo envió lejos de Jerusalén. Están en Jerusalén, están en el templo, está en el núcleo más radical del judaísmo. Y Pablo dice: Dios me envió para que llevar el evangelio lejos, fuera de esta tierra, a quienes no son judíos. Le oyeron hasta esta palabra y entonces la ira se encendió en ellos. Esa reacción violenta uno la encuentra en casi todos los fundamentalismos religiosos. Y en casi todos los fundamentalismos religiosos, incluido el fundamentalismo evangélico, uno encuentra que hay una identificación entre la cultura, la nacionalidad, los rituales y la voluntad, con la voluntad de Dios. O sea, las personas que viven una fe radicalizada frecuentemente identifican lo que ellos están acostumbrados a hacer con la voluntad de Dios. Por tanto, si alguien hace u opina o se comporta de manera diferente a aquella forma en la que yo me comporto o aquella forma en la que yo opino, entonces yo debo suponer que esa persona está también fuera de la voluntad de Dios. Fuimos sorprendidos desde algunas semanas atrás con las reacciones a ese diario francés, Charlie Hebdo. Hemos sido sorprendidos con otras manifestaciones de radicalismo islámico, pero hay radicalismo religioso no solo en el Islam, lo hay también dentro del mundo evangélico, solo que a uno le gusta pensar que son los otros los malos y nosotros somos los buenos. Pero el cristianismo ha asesinado a una cantidad enorme de personas. Cuando algún grupo islámico asesina a algunos cristianos en Medio Oriente, y con esto yo no quiero justificarlo, por supuesto, la pasión nacionalista, la pasión radical de fe que tenemos dentro nos hace olvidar la época de las cruzadas, por ejemplo, cuando en nombre de Jesucristo y con una cruz en la mano asesinaban árabes a rabiar los cristianos. O los barcos holandeses que llegaban a África en nombre de la fe cristiana para esclavizar a los negros. El radicalismo, el fundamentalismo, tiende siempre a identificar la propia cultura con el paraíso, la propia cultura con la voluntad de Dios. Y cuando surgen otras posibilidades, los demonizamos. Y esto se hace sin reflexionar. Porque es cierto que las culturas ajenas tienen mucho de demoníaco también, pero también lo tiene la cultura propia. También hay religiones que son tremendamente opresivas, esclavizantes, pero muchas veces también la nuestra se vuelve opresiva y esclavizante. El tema es que esto les pasó a estos religiosos judíos. Cuando Pablo dice, Dios, el mismo Dios en el que creen ustedes, me mandó a predicarle a los que no son judíos. Hasta ahí llegó la buena educación, hasta ahí llegó el respeto por escuchar el discurso. Se enojaron.
quita a tal hombre de esta tierra porque no conviene que viva. Lo habrían asesinado en nombre de Dios, como tantas veces ha acontecido. El comandante del ejército, que no tiene la más remota idea de quién es Pablo ni por qué lo están ajusticiando, lo rescata. Porque si hay algo en lo que cree el comandante romano es en el estandarte al cual juró. Los soldados romanos debían jurar ante las banderas. Las banderas eran símbolos de sus dioses. Ofrecían sacramentum. Sacramentum se llamaba en latín el juramento que se hacía a los dioses romanos representados en sus banderas. Por tanto, el soldado romano sabía que no debía permitir que los judíos ajusticiaran a ese hombre, no porque le importara mucho la sangre del hombre, sino porque él había ofrecido juramento y su vida estaba en peligro si él no cumplía la ley. Lo rescató, pero lo rescató pensando, como se podrá leer más adelante, lo rescató pensando que Pablo era un terrorista egipcio. Yo voy a usar la palabra terrorista porque la tenemos internalizada a estas alturas, ¿no? Ya sabemos de qué hablamos. Que se había sublevado con el imperio y que había llevado a cerca de 4.000 hombres al desierto para armar una revuelta, cuestión que era muy común en la época. Esto se hacía frecuentemente. Normalmente estos caudillos terminaban asesinados y crucificados, ellos, su familia, sus hijos y todos los que lo habían seguido. Pero este ciudadano, este comandante, pensó que Pablo era ese egipcio. Yo me imagino en la mente de este soldado destacado en un rincón del imperio, con un peligro permanente de ser el mismo asesinado, pensar: si llego a Roma con el egipcio capturado, mi carrera en el ejército romano va a tener un impulso impresionante. Así es que interviene en la trifulca, rescata a Pablo, después se da cuenta que Pablo no era el egipcio y de famoso no tenía nada, pero ya lo había rescatado, Dios lo usó probablemente, y lo rescata de la turba judía. Pero como no sabe entonces cuál es el conflicto que tiene Pablo, le dice a sus subalternos: amárrenlo e interróguenlo. No será Guantánamo, pero un interrogatorio es un interrogatorio. Lo iban a azotar. Los interrogatorios romanos eran así. Lo estaban amarrando, porque era la costumbre amarrarlos con cueros para azotarlos posteriormente, con correas, y hacerlo hablar. Ya no era el egipcio, pero algo malo tiene que haber hecho. Y aunque no hubiera hecho nada malo, el comandante no iba a quedar mal con los judíos si azotaba un poco a este revoltoso. Pero cuando lo están amarrando, Pablo lanza una declaración que no deja de ser sorprendente. ¿Te está permitido azotar a un ciudadano romano? El centurión tembló. Había una ley, la ley Julia, que desde bien antiguo, es una ley muy antigua dentro del mundo romano, que impedía que un ciudadano romano fuera atado y azotado. Cicerón, que es uno de los escritores más importantes del mundo romano, uno de los historiadores más importantes, dice: quien ata a un ciudadano romano comete iniquidad,
y quien lo azota comete un crimen. Estas eran las leyes que estaban grabadas a fuego en todo el Imperio Romano. Por supuesto, si no eres ciudadano romano, entonces sí, puedes ser torturado, puedes ser amenazado y se te puede asesinar. Pero si eres ciudadano romano, estás bajo la protección del César y de los dioses. Y atar, decía Cicerón, atar a un ciudadano, azotarlo, era un crimen. Por tanto, Pablo, que es ciudadano romano, apela a estas leyes. ¿Te está permitido azotar a un ciudadano romano? Uy, el centurión corre, va donde su superior y le dice, yo no sé qué vas a hacer, porque este tipo dice que es ciudadano romano. El tribuno, que es el comandante, viene donde Pablo y le dice, oye, ¿tú eres el ciudadano romano? Sí, yo soy. A mí me costó un dineral comprar la ciudadanía, porque la ciudadanía romana se compraba, quienes podían comprarlo, o se ganaba a través de este sistema patrón-cliente, de ahí viene ese concepto clientelismo, ¿no? Cuando algún ser importante en Roma, un personaje inferior le hacía un favor, ese patrón de alguna forma estaba obligado por la costumbre a ofrecer cierta protección al cliente. Muchas veces el patrón o el patrono hacía un acto positivo por una ciudad entera. Lo que hacía la ciudad, comportándose como cliente, era erigir una estatua al patrón. Pero a nivel personal esto se hacía también comprando ciudadanía. A cambio del dinero se me otorga ciudadanía. Entonces el tribuno le dice a Pablo, a mí me costó un dineral, ¿y tú? Yo soy de nacimiento, dice Pablo. Y entonces el texto dice que tienen temor y luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, dice el verso 29, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Existe, como decía al comienzo, esta polarización entre aprovechar tu carácter de ciudadano, vivir como ciudadano pleno participando en la sociedad, o rechazar completamente la vida en la sociedad y marginarte, vivir aislado. No es una polarización torpe, no es una polarización infundada. Efectivamente, hay, pareciera, ciertos textos en la Biblia que pueden interpretarse en favor de una u otra posición. Hay un texto en Efesios donde dice que Dios nos sentó en lugares celestiales. Lo habrán leído alguna vez. Un texto muy usado para decir nosotros ya no estamos en este mundo. Estamos sentados en lugares celestiales. No somos afectados por las leyes de este mundo. No debiera importarnos lo que hacen los políticos. Otros textos de la Biblia, como el de Jeremías, por ejemplo, Jeremías le dice a la gente que está siendo llevada a vivir a Babilonia: oren por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad tendrán ustedes también paz. Como queriendo decir, involúcrense en la suerte de su ciudad, porque lo que acontezca en esta ciudad va a tener repercusiones sobre su propia vida. Y tenemos el ejemplo de Pablo, sufriendo por la causa del Evangelio, pero no tiene ningún conflicto
en apelar a su propia ciudadanía romana en 2 ocasiones. Lo hizo en el capítulo 21, lo vemos acá de nuevo, en el capítulo 22, apelar a su ciudadanía romana. En el capítulo 16 lo había hecho antes, perdón. La reacción del cristianismo a lo largo de la historia en este aspecto ha ido cambiando, hermanos y hermanas. El cristianismo nunca ha sido homogéneo. El cristianismo evangélico, menos todavía. En el año 1968, Christian Lallive d'Epinay, un investigador holandés, vino a Perú y Chile a hacer una investigación sobre los cristianos y escribió un libro que se llamó, algunos probablemente lo habrán leído, El refugio de las masas. El refugio de las masas. 1968. Lo que él percibió es que el mundo evangélico, y especialmente estudió el mundo pentecostal, la iglesia evangélica se había convertido en el refugio de los que en la sociedad eran las masas pobres, sin educación, sin ninguna posibilidad de participar en una sociedad que en el 68 era mucho menos abierta que la sociedad de hoy. Quienes no tenían posibilidad de ser actores importantes en la sociedad, la gente pobre, la gente marginada, siempre encontraba en la iglesia evangélica un refugio para esconderse de este mundo que les parecía un mundo hostil. Entonces escribió este libro, El refugio de las masas, y por décadas, hasta el día de hoy, porque el libro fue tan importante en la sociedad, no estamos hablando de un escritor evangélico, estamos hablando de un investigador social. Fue tan importante que los evangélicos siempre fueron vistos como un grupo de personas escondidas de la sociedad en su refugio. Y la iglesia evangélica siempre fue percibida como el refugio de las masas. Pero las cosas empezaron a cambiar. En el 2003, un pastor pentecostal, doctor en teología por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, el doctor Juan Sepúlveda, escribe un librito que se llama De peregrinos a ciudadanos, porque él ya en el 2003 percibía que estos evangélicos que habían vivido toda la vida escondidos en los refugios, estaban adquiriendo derecho de ciudadanía y salían y protestaban y pedían una ley de culto y los políticos, dice Sepúlveda, se empezaron a dar cuenta de que no era posible seguir mirando a los cristianos como un grupo refugiado, invisible, sin intención de participar en la sociedad. Y el 2013, la doctora Eugenia Fediakova, una investigadora rusa, que es investigadora de la Universidad de Santiago, algunos la conocerán, escribe un libro que se llama Evangélicos, Política y Sociedad en Chile, dejando el refugio de las masas. ¿Se dan cuenta? Cómo el pensamiento social se ha dado cuenta de que los evangélicos han salido del refugio para convertirse en ciudadanos de primera línea. Esto es cierto. Pero la conducta de los evangélicos está muy determinada por la manera en que leemos la Biblia. Por eso es que desde los púlpitos se insta a volver al refugio o se insta a vivir como ciudadanos plenos. Por eso conviene leer la Biblia no de una manera polarizada, sino integrando los elementos que a veces nos parecen contradictorios, pero que en realidad no lo son. El texto de hoy es un ejemplo de este llamado a vivir plenamente en la sociedad. Esto es Pablo, con mucha conciencia de que el mundo entero le está crucificado y él está crucificado para el mundo.
con mucha conciencia de que vive en el mundo como peregrino sin ser del mundo, pero claramente con conciencia de ser ciudadano romano, sabiendo que no puede ser azotado sin ser juzgado. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? La Iglesia, yo también creo con Fediacoa, la Iglesia no es el lugar donde escapan los que no pueden participar en la sociedad, o la Iglesia no es el lugar donde se enseña a escapar de la sociedad. Todo lo contrario, la Iglesia es el lugar donde reflexionamos cómo seguir siendo testigos, ¿dónde? Ahí, en medio de la sociedad. Ahí, perdónenme la expresión media vulgar, donde las papas queman. No donde nos escapamos y no, entonces, me gusta esta iglesia porque aquí no se habla de política, aquí no se habla de educación, aquí no se juzga al Congreso, no opinamos contra el presidente o la presidenta. Aquí me gusta porque aquí no hablamos de nada del mundo. No, acá hablamos de todo del mundo, porque estamos en medio del mundo, solo que sin ser del mundo. Por eso lo que pasa con Pablo debiera motivarnos. Pablo sabía muy bien cuáles eran sus derechos. Pablo sabía muy bien que no conocer cómo funcionaba el sistema iba a terminar siendo un obstáculo para la predicación del Evangelio. Fíjense que Pablo al final de sus días llega a Roma, donde el Señor lo había mandado. Con eso me adelanto como 8 capítulos en el libro de Hechos, pero ustedes me perdonarán. Ya, algunos ya lo han leído, así que no les arruiné el final del libro. Al final de sus días llega a Roma y testifica del Evangelio en Roma, que era considerada como la capital del mundo. Si Pablo no hubiera reclamado que él era un ciudadano romano cuando estaba en Jerusalén, nunca hubiera llegado a Roma, lo hubieran matado antes. Muchas veces no saber cómo funciona nuestra sociedad es un obstáculo para ser testigos del reino de Dios. A muchos cristianos evangélicos los han asesinado, los han perseguido por causa del Evangelio. Pero hay algunos a los que han perseguido porque se comportan como antisociales nomás. Porque no saben el daño que sus propias prácticas les hacen a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. No los persiguen por causa de Cristo, los persiguen por ser malos ciudadanos. Hay algunos que mueren por Cristo bien, otros que mueren porque no saben cómo funcionar en su sociedad. No son dignos de imitar los segundos. Nosotros tenemos que vivir, y si es necesario morir por Cristo, que así sea. Pero tenemos que vivir y saber cómo funcionar en nuestra sociedad. Hay que votar, hay que elegir, hay que opinar, hay que reclamar. Fíjense, nosotros en la iglesia a veces hemos estado hablando de esto, en el consejo lo hemos hablado. Hay muchas personas que asisten a nuestra iglesia que no saben cómo funciona el sistema de salud, por ejemplo, en Chile. Bueno, necesitamos que quienes sí sepan enseñen a los que no saben cómo funciona, cómo asociarse a un consultorio médico, dónde solicitar una mejor atención. Los jóvenes, por ejemplo, han estado capacitando a los muchachos que van a dar la PSU o los que van a optar por una carrera, porque no todos llegan a esa edad sabiendo cómo funciona el sistema. Hay que saber cómo funciona el sistema. Y eso nos parece de total espiritualidad también, porque esos son medios que sirven para seguir siendo testigos del Evangelio de Jesucristo. Algunos están acá acompañándonos tal vez por primera vez. Algunos que vienen por primera vez después comentan, se sorprenden
del lenguaje que utilizamos en esta iglesia, del llamado que hacemos a participar más todavía en la sociedad. Participar en la educación, estudiar, trabajar, ser un buen ciudadano, ser crítico del sistema, porque el mundo evangélico y el creyente convertido y consagrado a Jesucristo no puede acomodarse a un sistema como el nuestro. Debe participar, debe vivir, debe aprovechar para ser testigo, pero no puede pensar que esto es el paraíso. Y mientras esto no refleje las leyes del reino, el creyente no puede estar feliz en un sistema como este. Por lo tanto, se vuelve crítico siempre del sistema. No es un revolucionario, no anda con una Molotov en la mochila. Eso debe quedar claro, ¿no? No anda, sáquela si la tiene. No anda. Pero es un crítico del sistema. Y hace oír su voz donde tiene que hacerla oír. Qué alegría da cuando algunas hermanas de la Unión Femenina nos cuentan que con su grupo de adultos mayores fueron al norte, a un lugar donde probablemente no hubieran tenido la posibilidad de ir con sus propios medios. Qué lindo que tengamos personas muy involucradas en esta cuestión. Y desde ahí, ser testimonio del reino de Dios entre nosotros. Qué lindo cuando alguien se acerca y dice, mira, ¿sabes qué, Javier? En la universidad yo coordino un grupo de investigación que hace tal o cual cosa porque nos gustaría modificar tal o cual cosa en este sistema de salud. ¡Qué lindo! Eso es también hacer reino de Dios. Cuando alguien dice, yo trabajo en las calles, barriendo o cuidando autos y lo hago con conciencia de reino de Dios, ¡qué lindo, pues! Porque efectivamente, en esto que hacemos en la vida, hacemos presencia del reino de Dios. Y entonces, ¿para qué nos juntamos acá? Para animarnos. Nos juntamos acá para reflexionar sobre los caminos posibles para seguir siendo ciudadanos del reino. Nos juntamos acá para tomar fuerzas, para acompañarnos. Se nos enfermó uno, oramos. Se nos enfermó otro, oramos. Si además se puede ayudar de otra manera, se ayuda de otra manera. ¿Para qué? ¿Para quedarnos a vivir aquí? No, para volver a salir y seguir siendo testigos en ese lugar. Unos de una forma y otros de otras. Si alguna vez la iglesia fue el refugio de las masas para que las masas se queden a vivir adentro, ya no debiera seguir siendo igual. No digo que no es igual, porque ustedes saben que hay muchas versiones del mundo evangélico y hay algunas que todavía están en ese lado del polo en el que quieren seguir viviendo en los monasterios. Pero la iglesia no debiera ser un refugio para quedarse a vivir. Probablemente sí un refugio, pero un refugio momentáneo, temporal, que nos permita repensar la fe para que esta predicación que hacemos afuera sea cada día más comprensible para el ciudadano que no entiende la jerga evangélica, por ejemplo, o que tiene conflictos y vivencias que en otras épocas no tuvimos. La iglesia es el espacio donde hombres y mujeres se acompañan mientras exploran nuevos caminos para seguir siendo testigos del reino de Dios. Y en este acompañarnos para seguir siendo testigos es donde oramos unos por otros, donde nos abrazamos, donde nos peleamos y nos pedimos perdón, donde nos perdonamos, donde nos corregimos, donde nos exhortamos. Esto es el acompañamiento, pero el acompañamiento no es un fin en sí mismo, es un acompañamiento para seguir siendo testigos del reino de Dios. Que el Señor nos dé su fuerza, que el Señor nos bendiga. Si alguien va a salir de vacaciones, use sus vacaciones para reflexionar en esto.
cómo seguir siendo testigos del reino, cómo acompañar de mejor manera. Si alguien no va a salir de vacaciones, use su tiempo de viaje en metro para reflexionar. Porque, bueno, en el metro uno reflexiona más o menos lo mismo que reflexiona el de al lado, porque vamos todos. Tratemos de hacerlo. Ocupemos tiempo de nuestro día en esta reflexión, hermanos queridos. Ser un cristiano vigoroso, fervoroso, no es ser un gritoncito. Ser un cristiano vigoroso y fervoroso es dedicarle tiempo a repensar una y otra vez la vivencia de la fe para ser testigos efectivos en nuestra sociedad. Y eso hacerlo todos los días, eso es el vigor que da el Señor, para modificar lo que está mal en lo que estoy haciendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, la visión para ver a nuestro alrededor, para saber quién necesita de un acompañamiento distinto al del otro. Como digo acá, habemos de todo, y de todos los rincones de la sociedad nos juntamos un domingo. Unos que saben muy bien cómo funciona nuestro sistema, otros que no sabemos nada, pero necesitamos saber. Entonces tenemos que educarnos unos a otros, enseñarnos, acompañarnos en este sentido. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar a Dios pidiéndole esa fuerza, esa gracia para reflexionar durante esta semana y modificar la vida. Se nos viene un año precioso, hermanos. Ya en marzo vamos a partir rápidamente con nuestra feria de ministerios. Los que estuvieron el año pasado en marzo se acordarán. Para los que no estuvieron en marzo del año pasado, va a ser una sorpresa. Ya empiezan después las actividades de jóvenes, de juveniles. Se nos inserta un nuevo pastor. El 1 de marzo va a estar acá, lo van a conocer, quienes no lo han conocido. Bueno, es un año lleno de desafíos preciosos, preciosos, preciosos. La enseñanza de la Academia Bíblica, la de la Escuela Dominical. Vamos a terminar con el libro de los Hechos, casi terminando marzo. Por tanto, de abril en adelante vamos a iniciar nuevos temas. Dios tiene que darnos la fuerza, ¿no?, para seguir reflexionando. Oremos a Dios por todo eso. Les pido a ustedes que se pongan de pie y vamos a terminar con esta oración. Gracias te damos, Señor amado, por la oportunidad que nos das un domingo más. Gracias porque podemos juntarnos para animarnos a la fe, para animarnos a una vida con compromisos profundos contigo, una vida de testimonio. Gracias, Señor, por darnos este lugar y darnos este tiempo. Bendice a quienes de nuestros hermanos todavía están fuera de Santiago, quienes están descansando, renueva sus fuerzas, renueva su ánimo. A quienes no podrán salir, renuévalos, Señor, acá en el ejercicio de sus funciones. Señor, que tengan de tu parte una renovación física importante, pero sobre todo, a quienes estamos acá y a quienes no están, renuévanos espiritualmente, Señor. Danos nuevas fuerzas del Espíritu, como cantábamos hace un rato. Tú puedes levantarnos, tú puedes renovarnos. Hemos orado por quienes están enfermos, hemos orado por los que no tienen trabajo, por quienes están viviendo crisis familiares. Muchos han sido restaurados y otros todavía no. Seguimos orando para que tú intervengas en tu iglesia, para que intervengas en tu pueblo, para que sigas sanando a los que están enfermos, dando trabajo a los que no lo tienen, dando sabiduría para quienes, teniendo un ingreso, no lo han logrado administrar de manera adecuada. Da gracia tuya, también para la resolución de los conflictos familiares, que abundan, Señor, que de tu parte venga esa gracia poderosa para la iglesia que hoy está acá congregada, pero también para la iglesia que hoy está dispersa en diferentes quehaceres, descansando, vacacionando, paseando o trabajando. Señor, que cada uno reciba de tu parte la renovación para tu propia gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Que Dios nos bendiga. Una buena semana para cada uno de ustedes. Amén. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.